6 de la calle Park. Lamentamos, ¿verdad?, que hayamos tenido que cerrar la iglesia por unos días. Tenemos que lidiar con esta situación y permitir que Dios haga su voluntad. Pido, ¿verdad?, también a los hermanos que no digan que esto viene del diablo, este virus. Lo que Dios permite, gloria al Señor, es voluntad de Él. Lo que Dios permite, hay quien dice voluntad permisiva, pero sea permisiva o sea absoluta, sigue siendo lo que Dios permite, gloria a Dios. Y en estos momentos que estamos viviendo, este momento duro, para algunos de dolor y de tristeza, porque han perdido sus familiares, gloria al Señor. No obstante, estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos en estos tiempos. Hay quien dice, esta quizás sea la norma, la nueva norma de vida. Hasta ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en estas condiciones, pero algo sé, y es que el hombre siempre busca la manera de adaptarse, gloria a Dios, a la vida a la cual se le ha dado. De eso Dios nos ha dado la mente, nos ha dado la imaginación para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida diaria, continuar con nuestra vida diaria, gloria a Dios, y adaptarnos a esta manera de vivir. Gloria a Dios. Traigo esta palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17, Efesios capítulo 4, versículo 17, hasta el 24. Versículo 17 hasta el 24 de Efesios capítulo 4. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Esta carta de Efesios fue llevada a los Efesios. Se dice que fue por el hermano Tíquico, y fue con la intención de dar unas instrucciones específicas a esta iglesia que estaba combatiendo, gloria a Dios, y viviendo el evangelio de Jesucristo. Pues eran cristianos, estaban, aleluya, viviendo el evangelio, pero estaban entre personas gentiles. O sea, que habían gentiles que no servían a Dios y gentiles que sí servían a Dios.
Y esta carta había sido llevada a ellos para que ellos entendieran el corazón de Pablo y qué era lo que Pablo pedía de ellos. En el 17, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea que al decir requiero, está hablando de una petición de Pablo. Pablo está pidiendo que ellos ya no andaran como los otros gentiles. Cuando dice los otros gentiles, significa que también eran gentiles las personas que recibieron esta carta. Lo que Pablo está hablando aquí es que no quiere que estas personas, estos gentiles, estos hermanos de Efesios, continúen caminando de la manera en que estaban caminando. Porque sí le habían dado sus corazones a Cristo, pero todavía habían costumbres que no habían dejado, habían maneras de vivir que no habían cambiado, cosas que todavía hacían que no eran las que Pablo quería que ellos hicieran, maneras de vivir que no habían cambiado. Gloria al Señor, aleluya. Problemas técnicos, gloria al Señor. Dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad es cuando personas buscan hacer cosas que no son conducentes o que no llevan a la vida cristiana. La vanidad, todos tenemos algo de vanidad. Eso tenemos que admitirlo. Todos tenemos algo de vanidad. Gloria al Señor. Por ejemplo, la manera en que nos peinamos, la manera en que nos vestimos. Gloria al Señor. Se puede decir que es una cierta vanidad, ¿verdad? Aunque tenemos el concepto de que tenemos que vernos bien y no hay nada malo con eso. Pero cuando se lleva a un extremo, entonces se convierte en una vanidad que no es agradable a Dios. En este caso dice que no andaran como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra que yo les traigo, ¿verdad? Quiero hablarles de lo que es la mente. Gloria al Señor. La mente traiciona al hombre, la mente traiciona el corazón, la mente traiciona los pensamientos, trae pensamiento y trae sentimiento al corazón. Gloria a Jesús. De eso es que quiero hablar en esta tarde. 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Significa que cuando la palabra del Señor se predica a los gentiles, se les predica a aquellos que no conocen al Señor, cada vez que una de estas personas dice: no voy a entregarle mi corazón a Cristo en este día, su corazón se va endureciendo. Ese endurecimiento del corazón va cambiando también la manera de pensar de las personas, porque el propósito del Evangelio es de traer convicción al corazón para que miremos nuestra manera de vivir, miremos cómo estamos caminando, miremos cómo estamos viviendo y entendamos que hay un Dios que está mirando, hay un Dios que sabe, gloria a Dios, que nosotros no estamos, que las personas, o sea, los que no le conocen, no están caminando de acuerdo al Evangelio que Él estableció y por lo tanto trae
palabra, trae predicación para que haya el cambio en el corazón de las personas. Pero cuando la persona endurece el corazón y no escucha la palabra de Dios, su corazón se va endureciendo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. La ignorancia viene siendo que no entienden que el Señor lo que está buscando es la salvación de estas vidas. No es la voluntad de Dios que las almas se pierdan. No es la voluntad de Dios que el hombre perezca en el infierno. Sabemos que hay un infierno y hay un cielo. Gloria a Dios. Hay un lugar que Dios ha preparado para los que le aman, para los que aman su venida, para los que han dado sus corazones al Señor, para los que han cambiado su manera de pensar, para los que han permitido que esta palabra entre en el corazón, entre en la mente, entre en el alma y cambie la manera de pensar, la manera de caminar, la manera de conducirse, la manera de caminar, la manera de comportamiento, gloria al Señor, en este mundo. Dice que las vidas que han endurecido el entendimiento es porque no han dado sus corazones al Señor, es porque ya no quieren escuchar la palabra, ya no quieren que esta palabra entre en los corazones, entre en sus mentes, sino que quieren ellos continuar en su manera de vivir. Esta manera de vivir es la manera que les está llevando a la perdición. La palabra dice que hay dos caminos. Uno es angosto, la puerta, y la otra es ancha. Dice que la puerta ancha, muchos son los que entran por ella y son los que llegan a la perdición. Gloria a Dios. La puerta angosta es aquella que es difícil de entrar. Gloria al Señor, pero el Señor ha proveído una manera de poder entrar y es a través de la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario, para que aquellos que no le conocen sean lavados en esta sangre y sean sus pecados limpiados, y las personas entonces puedan estar sus nombres inscritos en el libro de la vida, para así cuando el Señor venga puedan estar con Él en el cielo. Dice, por cuanto tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Y al estar ajeno de la vida de Dios, no andan conforme a la palabra del Señor, sino andan en sus propias concupiscencias, andan en sus propios deseos, andan en sus propios caminos, andan diciendo que la manera en que andan, aman a Dios, creen en Dios, pero la manera en que están andando en sus corazones han decidido que son agradables a Dios. Eso es un peligro, porque nosotros no podemos decir que andamos en nuestros propios caminos, sino que andamos en el camino de la verdad, que es la palabra del Señor. El Señor nos ha dado a esta Biblia, esta palabra que está aquí escrita, no solamente, gloria a Dios, para que la carguemos, sino para que la leamos y entendamos el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es que Dios quiere que nosotros caminemos, gloria al Señor. No que caminemos con nuestros propios pensamientos, que caminemos con nuestras propias ideas, sino que tomemos lo que Dios ha escrito en esta palabra y tomemos esta palabra y la hagamos nuestra. Decidamos caminar conforme a ella, decidamos obedecerla. Gloria a Dios. La persona que ha endurecido su corazón y tiene el entendimiento entenebrecido, no quiere andar de acuerdo a esta palabra. Quiere hacer de sus obras como que son justas. Por eso justifican sus caminos, justifican sus pensamientos, justifican su manera de pensar, justifican aún su pecado,
y a través de justificar todas estas cosas piensan que andan bien delante de Dios. Algunos hasta dicen, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce el corazón del hombre, conoce el corazón del hombre que se santifica, jamás hay, y conoce el corazón de aquel que está perdido. Y es la razón por la cual trae esta palabra, para quitarte la venda y puedas entender tu condición espiritual, tu condición delante de Dios, para que veas tus caminos, te veas en el reflejo de esta palabra y entiendas que tienes que cambiar. Gloria al Señor. El 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre siempre tiene una batalla mental. Siempre vamos a tener la batalla mental, porque esta batalla en nuestra mente, gloria a Dios, es el campo de batalla del enemigo. El enemigo utiliza la mente para convencer al hombre a cometer actos lascivos, cometer actos de matanza, cometer actos impuros, actos de inmoralidad sexual, actos de matanza, de deseos de matar. Por esta razón, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Gloria al Señor. Lo que esto significa es que a los cristianos Dios le ha dado el Espíritu Santo y nos redarguye, nos habla, nos conduce, nos lleva a la luz de la palabra. Pero aquel que no conoce al Señor, aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, lo guía la conciencia. Pero llega el momento en que ya esa conciencia no le causa en su espíritu, en su mente, no le causa detenerse y pensar en lo que está haciendo, sino que va, como dicen, como un tren o como un camión sin frenos. Va desprepitado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque perdieron toda sensibilidad. La sensibilidad es lo que te dice a ti que lo que estás haciendo está mal. Cuando pierdes esa sensibilidad, ya no piensas que lo que estás haciendo es malo. O quizás dice, todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no yo también? ¡Ay, santo! Este tipo de conducta es la que tiene el mundo como está en estos días. Por eso es que hay un desenfreno en el pecado y en la inmoralidad sexual. Hay un desenfreno. Gloria al Señor. Lo que antes no se veía, ahora se ve en todas las esquinas. Lo que antes no se veía, ahora se ve en las esquinas, se ve en los supermercados, se ve en las calles, se ve a donde quiera que usted va. Lo que antes no se decía, ahora se dice aún hasta en la televisión. Palabras que antes se consideraban palabras malas, hoy día dentro de la televisión también se habla. Se lee más ahí. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. Ya lo que era malo ya no es malo. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán. Y una de las cosas que van a hacer es que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Por eso es que esta palabra a muchos no les gusta. Por eso es que quieren parar el evangelio. Quieren eliminar las Biblias. Que no se pueda hablar esta palabra. Que no se pueda predicar en las esquinas. Que no se pueda predicar en las escuelas. Que no se pueda ir a los hospitales a traer palabra. Gloria al Señor. Porque el hombre que tiene el entendimiento entenebrecido no entiende que la palabra del Señor es la que cambia, es la que transforma, es la que nos da, aleluya, la vida, es la que nos da
aleluya, este modo de vivir, este estilo de vida, que es el que Dios quiere, para que el hombre tenga paz en el corazón, para que el hombre tenga gozo. Ellos no entienden eso. Ellos piensan que el cristiano lo que hace es impedir su manera de vivir. Y el propósito de predicar esta palabra no es impedir la manera de vivir de la gente, sino que la gente reconozca su caminar y entienda que hay un Dios verdadero que está en los cielos y está a nuestro alrededor, que un día viene un juicio que va a traer la destrucción. Hay quien piensa que esta pandemia es un juicio de parte de Dios. Hay quien piensa que esta pandemia es bendición de parte de Dios. De cualquier manera que sea, está trayendo cambios, está haciendo que la gente se pare, como dice la palabra, paraos en los caminos y mirad vuestro caminar para que entendamos, aleluya, a dónde estamos, a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, que reconozcamos nuestro mal caminar, que volvamos a la sensibilidad de la palabra, a la sensibilidad de Dios, que tengamos nuevamente en la conciencia, aleluya, abierta, que tengamos otra vez la conciencia que nos detenga de hacer lo que antes hacíamos. Gloria al Señor, que miremos nuestros caminar y digamos a Dios, esto no le agrada. Ese es el propósito de Dios. Dice, sino que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La avidez significa que no lo están haciendo de una manera de poco movimiento, sino que lo están haciendo sin tener un filtro. Están cometiendo actos sin pensar lo que están haciendo, sin pensar que están ofendiendo a Dios, sin pensar, aleluya, que hay un juicio, sin pensar que toda acción tiene una reacción. Gloria al Señor, aleluya, como lo dicen en la física, en la ciencia de la física. Dice que toda acción tiene una reacción. Y todo esto, aleluya, tiene por consecuencia la perdición del hombre. Tiene por consecuencia actos que después pueden tener remordimiento, pueden tener condiciones que después no sean de acuerdo a lo que se estaba planeando. Por ejemplo, una persona que decide robar no piensa las consecuencias, simplemente piensa en que va a tomar algo que no es de él, va a tomar ventaja de alguien y va a disfrutar de eso que él toma, pero no mira la consecuencia de que si lo atrapan va a ir preso, si lo atrapan va a llevar años en la cárcel, si lo atrapan, aleluya, va a tener un récord que cuando salga de la cárcel se le va a hacer difícil conseguir trabajo. Ninguna de esas consecuencias vienen en la mente por causa del desenfreno y por causa de cometer un acto con avidez. Gloria al Señor. Por eso el Señor trae esta palabra para que meditemos y pensemos en nuestros actos. Pensemos de cómo nosotros nos comportamos dentro de la sociedad. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los hijos del Señor tienen una manera diferente de pensar, tienen una manera diferente de actuar, diferente de caminar. Gloria al Señor. Cuando digo caminar, no estoy hablando de la manera en que caminan por la calle, sino la manera en que se conducen en la vida del Señor. El Señor nos ha dado una palabra que es la que nos guía, que es la que nos redarguye,
nuestro entendimiento, nuestra mente. Cuando algo sucede en una situación donde estemos, ¿verdad? Porque somos probados, sea por circunstancias, sea por personas, sea por una situación que se presenta, somos probados con todas estas cosas. Y en todas estas cosas es el trabajo del Espíritu Santo, traernos la palabra a memoria. Gloria al Señor. Por eso es importante también llenarnos de esta palabra, mantener esta palabra en nuestros corazones, meditar en ella, que se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones y se haga parte de nuestra vida. Gloria al Señor, para que cuando estemos en estas situaciones podamos nosotros, aleluya, pensar qué es lo que dice la palabra del Señor en este caminar, qué es lo que dice acerca de esta situación, qué es lo que dice acerca de esto que está sucediendo. Antes había una pulsera que se regalaba, WWDJ, que significa en inglés What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo en este momento? Y era para traer conciencia a la gente de un caminar en el Señor. En otras palabras, la pulsera, cada vez que la miraban en su mano, les recordaba que tenían que pensar y caminar y hacer lo que Cristo haría en cada situación. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nosotros no podemos andar con dureza del corazón, ni con la mente cautivada, ni pensando, aleluya, que nos vamos a salir con las nuestras, sino que tenemos que andar mirando la palabra del Señor, mirando nuestra conducta diariamente, mirando cómo caminamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué tipo de testimonio damos a las vidas que nos oyen. Gloria al Señor. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Ser enseñado significa que hubo un aprendizaje. Y el aprendizaje no se demuestra diciendo versículos de memoria. El aprendizaje se demuestra cuando estamos en una situación donde tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios y que ponemos por práctica lo que aprendimos. Eso es demostrar el aprendizaje. Gloria a Dios. El decir que somos enseñados por Él es decir con nuestro testimonio, esto es lo que aprendimos. Con nuestras acciones, esto es lo que aprendimos. Lo que sale de nuestra boca, esto es lo que aprendimos. Gloria al Señor, aleluya. Me viene a la memoria la mujer samaritana cuando fue confrontada con Jesús y Él le dijo todo lo que ella había hecho. Ella salió corriendo diciendo, me dijo toda la verdad. Esa mujer comenzó a hablarles de lo que Él le había hablado. Gloria al Señor. Y había tomado entonces el agua que Él le dijo, el agua de la salvación, el agua de la palabra. Esta palabra es vida para nosotros, es vida para ayudarnos a caminar, es vida para ayudarnos a hacer lo que dice en ella, es vida. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado es la muerte. El fruto del pecado es la muerte. Pero la vida, la palabra, lo que hacemos en la palabra, lo que aprendemos de la palabra, lo que practicamos de la palabra, eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Gloria al Señor. Pero el andar como anda el mundo, eso nos va a llevar a la perdición como hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos trae en este día que miremos nuestros caminos como hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de nuestra mente, de nuestros corazones? ¿Qué es lo que está causando la manera de caminar en el Señor? ¿Qué es lo que
causaría que nosotros nos comportemos como este mundo. Aleluya. Dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el principio, cuando Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo santo, lo hizo puro. Gloria a Dios. Existía entonces la inocencia en ese momento, pero el enemigo puso la duda en el corazón y en la mente del hombre. Por eso el hombre cayó cuando comió de la fruta. Cayó y entonces fue su mente abierta a entender el bien y el mal. Ahí entró el pecado en la mente, entró la malicia en la mente del hombre. Y entonces la malicia fue creciendo al extremo que estamos hoy. Gloria a Dios. El hombre cuando viene del mundo viene con estos vicios. El hombre cuando viene al Señor viene con todo esto que aprendió en su vida pasada. Lo que Pablo le está diciendo con esta carta a este grupo de personas es que dejen la manera de vivir que tenían cuando estaban en el mundo, que comenzaran a despojarse del viejo hombre. El viejo hombre es la vida pasada de pecado. El nuevo hombre es la vida nueva que recibimos en Cristo Jesús. Por eso nos llaman que somos nacidos de nuevo. No es que entremos al vientre nuevamente y seamos dados a luz, nos den a luz, sino que dentro del hombre una transformación de mente, de pensamiento, una transformación del corazón, donde ya el hombre no es ya no tiene el corazón endurecido, sino que se ha vuelto sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, que cuando el Señor le dice esto que estás haciendo o que estás a punto de hacer es malo, la persona entonces se mire en el espejo de esta palabra y se arrepienta de sus malos caminos y decida a caminar como el Señor quiere. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es donde está la batalla. La mente es donde entran los pensamientos. Gloria al Señor. La mente es la que batalla en contra de todo lo que el enemigo trae. La manera en que usted pelea, gloria al Señor. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que divide hasta partir el alma del espíritu, de los tuétanos y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Entonces, el aprendizaje de esta palabra es la que renueva nuestra mente. El aprendizaje de esta palabra es la que transforma nuestra vieja manera de vivir. El aprendizaje de esta palabra es la que puede causar que nos despojemos del viejo hombre. Por lo tanto, es importante que una vez que le demos el corazón a Jesucristo y decidamos a tenerlo como Señor y Salvador, utilicemos esta palabra y nos miremos en ella y seamos fieles a ella. Deseemos, gloria al Señor, como niños, dice, que deseemos esta leche espiritual. Como niños deseemos caminar, deseemos cambiar, deseemos ser transformados. Santo. Por eso nos manda a despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo, tomando esta palabra y haciéndola nuestra, haciendo, aleluya, que esta palabra entre en nuestro corazón, esforzándonos, gloria al Señor, a seguirla. La batalla en la mente lo que causa es que el hombre caiga, pero si usted mete esta palabra en su corazón y en su mente, usted va a entender las maquinaciones del enemigo. El enemigo lo que busca
es que nosotros caigamos. Lo que busca es quitar la paz de nuestro corazón, frustrar nuestro caminar, frustrar nuestros pensamientos de Dios, gloria a Dios, frustrarnos, aleluya, que pensemos que Dios no nos ama o que no estamos caminando de acuerdo a su palabra y por eso Dios nos rechaza. No, eso no es lo que el Señor hace. Lo que el Señor nos trae es la palabra para que cada día nos miremos en ella y cada día decidamos cambiar, ser transformados. Miremos nuestro caminar, arrepentirnos de lo que hacemos o estuvimos haciendo. Gloria al Señor, arrepentirnos de nuestro mal camino si estamos en un mal camino. Gloria al Señor, porque no podemos tomar este evangelio como algo pasajero, sino que este evangelio es algo serio. Tiene que ver con la vida y la muerte, tiene que ver con la salvación o la perdición. Y Pablo lo que buscaba era que el pueblo que tenía esta carta, gloria al Señor, fuesen cambiados de tal manera que no fuesen fácilmente llevados por todo viento de doctrina y toda cosa que viene, gloria al Señor, porque hemos visto muchos mensajes que lo que hacen es estimular el espíritu y llenarlo de una superfe que no lleva al hombre a arrepentirse, que no lleva al hombre a mirar y examinar su vida, sino a continuar en lo que está haciendo porque piensa que está en la voluntad de Dios. La palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios lleva al hombre, gloria al Señor, a poner su rostro en el piso y arrepentirse, poner su rostro en el piso y humillarse. Y esto lo digo espiritualmente hablando, porque humillarse a Dios y vivir de acuerdo al Señor no es solamente darle el corazón a Cristo y continuar caminando, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Eso es otra cosa que la gente dice porque quieren justificar sus acciones, masoa, delante de Dios. Sí hay condenación para aquellos que no andan conforme a sus propósitos. Eso es lo que dice lo siguiente del versículo. Los que conforme a su propósito son llamados. No estamos llamados a caminar a nuestra manera, estamos llamados a caminar como Dios quiere. Estamos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. Estamos llamados a caminar, aleluya, como Dios quiere y como dice en su palabra. Dice, 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Mirando la palabra del Señor, leyéndola, memorizándonos versículos de ella. Cuando yo me convertí en los tiempos pasados, se hablaba mucho de memorizar versículos. Gloria a Dios. Y es una práctica que ya no se practica tanto como antes. Ya la gente no se memorizan los salmos ni los recitan de memoria, sino que lo leen de la palabra. Y no estoy diciendo que es malo leerlo de la palabra, pero debemos también memorizarnos versículos que nos ayuden en nuestro caminar en el Señor, nos ayuden a batallar, aleluya, nos ayuden a mantener nuestra mente ocupada en el Señor, ocupada en su palabra, meditando en ella. Gloria a Dios, cantando con himnos y cánticos del Señor que hablen de Él. Hay quien aún dice que escuchar música mundana no es nada malo. Pero yo les digo que si lo que estás escuchando no lleva tu mente y tu corazón a Dios, te va a llevar a otras cosas. Porque la música que hoy se canta es una música depravada, que lo que lleva es a la lascivia, lleva al adulterio, lleva a la fornicación. Pero la música que alaba a Dios lleva al hombre a santificarse cada día más, llega al hombre a enriquecer
su relación con el Señor. Lleva al hombre a darle alabanza, honra y gloria al que vive para siempre. Y mientras usted le da la honra y la gloria al Señor y usted le alaba, Él se manifiesta a su persona. Porque eso es lo que Dios quiere, manifestarse a nosotros, ser parte de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó santo, lo creó justo, lo creó separado para Él, lo creó, aleluya, y lo hizo con una mente inocente. Hoy día pues ya está la malicia, porque tenemos en nosotros la concupiscencia, o sea, la iniquidad está en este cuerpo de pecado. Gloria al Señor. Así que por lo de afuera no se puede hacer mucho, pero en el interior podemos renovar nuestra mente, podemos renovar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón puede ser renovado. Renovado significa que algo que estaba en una condición se lleva a la restitución. Se lleva a la restitución. Gloria al Señor. Eso es renovar. Algo que estaba viejo ahora se renueva y se pone nuevo. Gloria a Dios. Y a través de esta palabra usted puede renovar su mente, puede renovar su corazón, puede renovar su espíritu, puede renovar sus pensamientos. Gloria al Señor. Y cuando vienen pensamientos que no son de Dios, que no te conducen a Dios, que lo que te llevan es al pecado o te llevan, aleluya, a la tentación, usted puede reprender este pensamiento antes que te lleve a donde usted no quiere. Cuando vienen pensamientos de ansiedad, pensamientos de depresión y de suicidio, todo está en la manera en cómo usted recibe estos pensamientos. Gloria al Señor. No todo pensamiento que viene a tu mente viene de Dios. No todo pensamiento que viene a tu mente viene de ti. El enemigo también pone pensamientos en la mente. Y estos pensamientos usted tiene que usar el poder que Dios te dio para llevarlos a la Mashayakia, llevarlos a la justicia de Dios, llevarlos a la santidad de Dios, llevarlos al conocimiento de su palabra, para que puedas tú vivir una vida próspera en el Señor. Por eso dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. O sea que esta verdad, esta palabra es el Señor. Él es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Gloria al Señor. Y esta palabra que Dios ha entregado en nuestras manos no es solamente para que la leamos, sino para que la hagamos partícipe de nuestra vida espiritual. La hagamos partícipe en nuestra mente. Gloria al Señor. Que meditemos en ella, que no demos lugar a pensamientos, aleluya, que lo que buscan es sacarnos del camino del Señor. Que pongamos todos estos pensamientos y los llevemos cautivos al Señor. Todo aquel pensamiento que se levanta en contra de Dios, en contra de lo que está establecido, trayendo pensamientos de pecado, trayendo pensamientos de lo que no es de Dios. Que nosotros utilicemos esta palabra y llevemos ese pensamiento cautivo. Lo atemos en el nombre del Señor Jesús. Lo echemos fuera de nuestra mente, para que no llegue a nuestro corazón. Que no nos sentemos a meditar en estos pensamientos que no son de Dios, que reconozcamos inmediatamente este pensamiento no es de Dios y sacarlo de la mente, tirarlo hacia abajo.
todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, echarlo abajo. No permitir que prospere en nuestra mente, no permitir que prospere, aleluya, porque si lo permitimos, si lo dejamos prosperar en nuestra mente, entonces llega el corazón. Cuando el pensamiento llega al corazón, ya el hombre entonces decide, gloria a Dios. Entonces se encuentra en la batalla, si lo hace o no lo hace, si cae o no cae, si se mantiene o no se mantiene, gloria al Señor. Por eso es que dice que no somos como aquellos, como los otros gentiles. No somos como los otros gentiles que no tienen a Dios, que no tienen el poder de la palabra, que no tienen el poder del entendimiento, que no tienen el poder del conocimiento de la palabra del Señor, sino que saben discernir entre lo bueno y lo malo y echarlo hacia abajo. El poder que tenemos, lo tenemos por causa de la palabra, lo tenemos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese poder, utilízalo para derribar todo pensamiento que viene a tu corazón y a tu mente, que viene a deshacer la vida que Dios te ha dado, que viene a traer tentaciones a tu corazón, tentaciones a tu vida, que los eches hacia abajo. Si no permites estos pensamientos y los echas fuera de tu mente y no los permites llegar, tendrás una vida victoriosa en el Señor. Porque el hombre cae cuando pone su mente a trabajar y a contemplar lo que Dios no quiere que haga. Por eso fue que Adán y Eva cayeron, porque se pusieron a contemplar la palabra que la serpiente había traído en los momentos cuando ellos estaban en el huerto del Edén. La palabra que la serpiente trajo, pusieron sus mentes, pusieron sus pensamientos en ella. Comenzaron a claudicar entre hacer el bien o hacer el mal. Y lamentablemente fue el mal el que triunfó, porque permitieron que esa palabra y esa tentación llegara al deseo del corazón, llegara al deseo del alma y tomara entonces los sentimientos, tomara, aleluya, the will, tomara la manera de vivir, los pusiera por obra lo que estaba en su corazón. Por eso cayeron de la gracia, por eso pecaron y tampoco miraron la consecuencia de sus acciones, cómo ha cogido este mundo, este universo y lo ha trastornado. Aleluya. Es el pecado lo que ha entrado en el mundo y es lo que causa la destrucción del hombre, de la familia, del hogar, aún de su vida financiera. Es el pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dejaron un pensamiento entrar en el corazón. Por eso hombres que les gusta esta vida de estar apostando han perdido sus casas. Llegan a su hogar a decirle a su esposa, tenemos que mudarnos de aquí porque ya esta casa no nos pertenece. ¿Por qué? Porque hubo una tentación en la mente, una tentación que llegó al corazón y decidió poner la hipoteca, aleluya, por una apuesta que perdió y ahora perdió su hogar. No pensó en la consecuencia, sino en el gusto de pensar que iba a ser ganador. Pero al perder, ahora entiende, gloria al Señor, que ha perdido no tan solo su casa, sino que ha perdido un lugar donde vivir. Y esto es porque vienen los pensamientos al corazón y a la mente. Si el hombre desecha el pensamiento de este deseo de que va a ganar algo cuando haga la apuesta, si desecha de su corazón y de su mente este pensar, no apostaría, no cayera en estos vicios. Lo mismo sucede con el alcohólico o el drogadicto.
que un día decidieron tomar la decisión de comenzar en esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque entró el pensamiento en la mente, y de la mente fue al corazón. Del corazón, aleluya, se convirtió en una tentación donde cayó. Y después que cayó lo hizo una y otra vez. Y ahora es un adicto a las drogas. Ahora es un alcohólico. Santo Dios. El propósito de Dios hacer al hombre es para que el hombre alabara a Dios, el hombre glorificara a Dios en su manera de vivir. Gloria al Señor. Y esta palabra que se trae en esta tarde es para que miremos nuestras acciones, miremos nuestros pensamientos, miremos la manera en que nos conducimos, miremos por qué nos conducimos de cierta manera. Gloria al Señor. Y en las situaciones en que nos encontramos, cómo nos conducimos, cómo permitimos que otra persona nos saque de el caminar en el Señor y ser tentado a pelear o a decir malas palabras. Eso no es lo que Pablo pedía de esta gente gentil, sino que se separaran de los otros gentiles, que no fueran como los otros gentiles. El cristiano Hasé está llamado a vivir una vida santa y pura que glorifique a Dios donde quiera que esté. Hasa, que glorifique al Señor donde quiera que esté. Que dé gloria a Dios. El hombre da gloria a Dios cuando no hace lo que el mundo espera que el hombre haga. Por ejemplo, te va a un lugar y alguien le incita a pelear y quizás lo empuja o le agrede. Gloria al Señor. Es el mundo el que decide pelear, pero el hombre de Dios, la palabra dice que ponga su otra mejilla. Gloria al Señor. Cuando le den en una mejilla, que ponga la otra. ¿Por qué? Porque eso es lo que da gloria a Dios. Cuando el hombre mantiene su posición, eso no es ser cobarde, eso es vivir la palabra del Señor. Más fácil es vivir una vida mundana. Eso sí es fácil. Es fácil dejarse llevar por la corriente, por los pensamientos, por la lascivia. Es fácil dejarse llevar por ese camino de perdición. Pero qué difícil es, aleluya, andar en los caminos del Señor. ¿Sabes qué? No es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil, porque todavía está el corazón y la mente en los pensamientos del mundo. Por eso es que tenemos que despojarnos de este viejo hombre. No es solamente, aleluya, ir a la iglesia, o no es solamente decir una oración de unos minutos, sino permitir que esta vida cristiana se haga parte de nosotros, desde adentro hacia afuera, para que no más caminemos en el mundo con los vicios y los placeres de este mundo, sino que estemos santificados y que cuando el Señor venga, aleluya, por su iglesia, nos encuentre así, no como los tibios que andan en dos caminos, aleluya, claudicando en dos pensamientos, no como el mundo que anda frío, gloria al Señor, sino andemos en el fuego del Señor, aleluya, viviendo la vida que el Señor ha puesto delante de nosotros, que es esta palabra. Dice que esta palabra es nuestra ración. El caminar en el Señor es vuestra ración. El caminar en el Señor es caminar en Dios, es caminar, aleluya, en esta palabra. Eso es lo que Dios nos pide, que renovemos nuestras mentes, nuestros pensamientos, y lo llevemos cautivo a esta palabra, no a la vida de este mundo. Dice el 25, lo voy a leer: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos un solo cuerpo en el Señor. Somos uno en Cristo. Y si así, tal como es,
La cabeza debe ser el cuerpo. Tal como Dios piensa, debemos pensar nosotros. Hay una palabra que dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son más altos. Pero eso está hablando a aquel que piensa que porque pecó no tiene solución a su vida. Yo quiero decirle que la sangre de Cristo ha sido derramada y que todavía tiene poder. Si tiene poder para cambiar y transformar a aquel que está perdido, cuánto más al que está adentro de la iglesia. Solamente tiene que permitir que su mente y su corazón sea renovado, que su mente y su corazón sea cambiado y transformado, que sea llevado cautivo a esta palabra, que sea usted un esclavo de Jesucristo, que esté ligado al Señor, que sea Dios parte de ti y usted parte de Dios. Eso es lo que Dios busca de sus hijos. Aquel que no conoce al Señor, Él abre el camino, abre la puerta para que puedan darle sus corazones a Él, puedan ser parte de Él. Todo aquel que no le conoce, hay una promesa de perdición, pero también hay una promesa de salvación. Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás salvo. Solamente tienes que hacer una oración, pedirle a Dios que te perdone, que perdone tus pecados y comenzar de ahí en adelante a vivir una vida renovada. Renovado tu pensamiento, renovado tu entendimiento, para que camines en esta palabra y hagas la justicia de Dios y andes en la santidad de Dios. Te separes del mundo para que seas parte del Señor y de su cuerpo. Que te santifiques cada día te acerques más a Él. Que te metas en esta palabra y busques el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo es que Dios quiere que tú andes? Gloria al Señor. Hacemos oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, por cada persona que pudo comunicarse, estar aquí en este Facebook Live. Te doy gracias, Dios mío, por aquellos que escucharán el mensaje después. Te pido, Señor, que tú les dé la fuerza, Señor, que tú les ayude, Padre Santo, a seguir hacia adelante, a santificarse cada día más, a acercarse a ti cada día más, Señor, mientras viven esta palabra. Aquel que no te conoce, Dios mío, te pido, Señor, que tú perdones sus pecados, que tú los limpies y los santifiques, que tú escribas sus nombres en el libro de la vida, que ellos puedan vivir de aquí en adelante en la santidad tuya, oh Dios. Que tu palabra, Señor Santo, sea, Dios mío, destapada a sus mentes, que les quite la venda, Dios mío, que les deje el entendimiento de la misma, para que ellos puedan, Señor, andar conforme a tus caminos. Gracias, Señor Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Doy gracias a cada hermano, amigo que se presentó, que estuvo presente en este Facebook Live. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra que nos habla en este día. Que renovemos nuestras mentes, nuestros corazones, que mantengamos nuestros pensamientos en el Señor. Que no permitamos que los pensamientos de ansiedad, pensamientos de depresión venga a nuestra mente, sino que lo echemos abajo, que no le demos cabida al pensamiento, para que este pensamiento no entre en nuestros sentimientos y nos haga sentir deseos de suicidio y deseos de no vivir más. Esto es lo que el enemigo quiere y es lo que el enemigo hace. Gloria al Señor. La mente es donde está la batalla
pero si echas abajo cada pensamiento, siempre tendrás victoria en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos hacia adelante en el Señor. Dios bendiga a todos los que se conectaron, todos los que glorifican a Dios, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Seguimos transmitiendo de esta manera hasta que el Señor diga, gloria a Dios, porque todo está en sus manos. Amén. Dios les bendiga a todos.